Hoy, de algo que afecta a muchos niños que tienen que ser diagnosticados a una edad temprana, Alipio, yo creo que eso también es fundamental para ellos, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Efectivamente, no es una enfermedad, es un trastorno y como tal hay que verlo. Lo que ocurre es que pues no hay un diagnóstico suficiente. Se calcula que un 10% de la población con este trastorno no está diagnosticada de forma correcta y eso supone un contratiempo más que nada porque hay maneras de contrarrestar las deficiencias que puede generar en el comportamiento este tipo de trastorno, que simplemente es tratar de diagnosticarlo de la mejor manera posible y evitar sobre todo el estigma social que muchas veces realizamos incluso sin darnos cuenta, pero con nuestras actitudes hacia aquellas personas que son distintas, que son diferentes. Y no es una enfermedad, no es un déficit, es simplemente tener una manera distinta en el funcionamiento cerebral y hay que saber que eso va acompañado de comportamientos diferentes a los que tenemos, digamos, los que nos consideramos normales, que si nos hicieran una exploración en profundidad, pues a lo mejor no éramos tan normales. No éramos tan normales, pero es verdad que es importante, Alipio, que se diagnostique porque son a veces chavales, son niños. Claro. Y ellos se tienen que sentir de alguna forma tratados con ese trastorno y saber que tienen ese trastorno, porque muchas veces le dicen, no, este niño es que es caótico, este niño es que no es muy despistado, ¿no? Claro, y además eso, normalmente, claro, los niños donde pasan mayor tiempo no es tanto en casa como en el colegio, y de una aula de 25 alumnos, muy probablemente 2 tengan este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y lo mejor que podemos hacer es hablar con las personas que lo viven en primera persona. Y una de ellas es Marta Martín, es una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que se llama así. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría que nos dijeras hasta qué punto, cuando a ti te diagnosticaron este trastorno, coincidías con los síntomas habituales que se suelen definir en relación a este proceso y que tiene que ver con los cambios de ánimo, los diferentes comportamientos. ¿Cómo fue aquello? Sí, en realidad cuando me diagnosticaron es cierto que yo tenía muy poca información sobre el déficit de atención e hiperactividad, que como bien dices no es una enfermedad, sino es una condición de la persona. Yo llevaba mucho tiempo yendo a las consultas con mi hijo, que tenía déficit de atención e hiperactividad igual que yo, y yo no sabía mi diagnóstico, pero es cierto que durante todo este tiempo de lo único que me hablaban era de los síntomas que afectaban a su rendimiento escolar. Y cuando en una consulta la psiquiatra me vio a mí, me dijo, Marta, tú también tienes déficit de atención y hiperactividad, entonces vamos a tratártelo para que mejores tu calidad de vida. Y yo pensaba, pues será que me voy a concentrar a partir de ahora mucho más, ¿no? Y me dijo, bueno, la concentración es el menor de tus males, son tantos los síntomas. Y efectivamente, echando la vista atrás, me di cuenta de que no solamente es el rendimiento escolar, sino como tú dices, es el estigma social y cómo afecta a tantas áreas de nuestras vidas que lo veo en mis hijos, en compañeros que también tienen TDAH y que esta falta de información hace, como tú bien dices, que sean niños estigmatizados y niños apartados. Claro, entonces, por eso es importante saber cuáles son los demás síntomas y hasta dónde llega este trastorno. Claro, porque tú que nos comentas que, es decir, descubriste que tenías este trastorno porque consultabas con tu hijo. Hay hasta un 75% de condicionante genético. El hecho, es decir, que si un niño es hiperactivo o tiene este trastorno déficit de atención e hiperactividad, es muy probable que uno de sus progenitores lo tenga también, como ha sido tu caso. Exacto, y lo que nos ocurre es que nos enteramos los padres cuando vamos a las consultas con nuestros hijos y sus pediatras o sus neuropediatras, sus psiquiatras, al vernos nos dicen, ¿tú no te has dado cuenta de que eres el reflejo de tu hijo? Puede ser que se salte alguna generación, que sean los abuelos, pero sí que reconocemos esos mismos patrones en familiares muy cercanos nuestros. Y claro, el problema es que para mi generación y generaciones siguientes no se diagnosticaba, y mucho menos en mujeres, y porque siempre se ha considerado que era un problema infantil. Sin embargo, ya nos vamos dando cuenta últimamente de que no, de que también nos afecta a los adultos, y gracias a los diagnósticos de nuestros hijos, nosotros también tenemos nuestro diagnóstico y por tanto nuestro tratamiento y podemos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida.
Porque una cuestión que quizás se puedan estar planteando desde casa, ¿hay alguna prueba que determine o que confirme un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad? Bueno, el diagnóstico es difícil por varios motivos. Lo primero, porque también hay mucho negacionismo sobre el tema y ahora mismo pues tú vas con tu hijo que tiene problemas en el colegio, sospechas más cosas, claro, pero te dicen, bueno, es que ahora cuando un niño es vago, resulta que tiene déficit de atención, o cuando una persona adulta es una despistada, pues resulta que también lo tiene, ¿no? Y el problema además para el diagnóstico es que las pruebas es un diagnóstico clínico, es decir, te hacen unas entrevistas, te hacen unos test y de ahí deducen que efectivamente analizando varias áreas de la vida del niño o del adulto pues, llegan a un diagnóstico. Sí que hay escáneres cerebrales que demuestran que hay zonas de nuestro cerebro que funcionan de una manera diferente, que maduran más tarde, que como las neuronas no hacen sus funciones, no se comunican igual entre ellas, y esto sí que podría ser definitivo, aunque esta prueba todavía no se utiliza para los diagnósticos. Pero sí que la evidencia científica ya no solamente es unos test, unas entrevistas a sus profesores, a sus padres, la evidencia científica está ahí y se demuestra cómo estas zonas están menos activas o han madurado más tarde. Pero como es un diagnóstico clínico y tiene mucho que ver con la pericia o la práctica o la formación de los psiquiatras, pues se pone mucho en duda y es un poco complicado. Lo más importante de todo es, que nos queda claro, es evitar ese estigma social y algo que tú haces habitualmente, tú colaboras con una organización que es Neurodiversi para favorecer que se tenga en cuenta incluso en el ámbito laboral que hay diferentes capacidades y diferentes formas de funcionamiento cerebral y de comportamiento y eso no debe ser causa de estigma. Exacto, condiciona el TDAH la vida de una persona en todos sus ámbitos y no hay problema en hablar de ello pues con tu relación de pareja, tus amigos, tu familia, pero el problema sí que se encuentra cuando llegas a tu trabajo, que no se valora o se entiende que puede ser discapacitante, que aunque lo fuese, tampoco habría ningún problema porque hay ciertas adaptaciones y podemos funcionar perfectamente en nuestros puestos. Pero sí, trabajo con Neurodiversi porque este es un grave problema para los adultos. Un cerebro neurodivergente es un cerebro diferente al cerebro neurotípico y tiene unas capacidades distintas. Maravillosas también, tiene algunas carencias, tiene otras maravillosas que no tienen los cerebros neurotípicos. Entonces es cuestión de saber aprovechar todo ese potencial, que es mucho y es muy grande, y por eso tenemos esta tarea de concienciación y de divulgación para llegar a las empresas y comunicarlo correctamente. Pues muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá pues cada vez vayamos entendiendo mejor este asunto, no tanto como una enfermedad, que no lo es, sino con una forma de aprovechar unos funcionamientos distintos del cerebro. Gracias a Marta, gracias a Alipio. Muchas gracias.